Vi a un hombre de pie, andrajoso, vuelto de espaldas a su casa. En sus hombros llevaba una carga que parecía bastante pesada. Al fijarme mejor en él, vi que abría un libro y lo leía, y que a medida que iba leyendo se estremecía e incluso lloraba, hasta que no pudo más y gritó consternado: ¿qué es lo que debo hacer? De esta manera comienza el libro cristiano más vendido de la historia después de la Biblia. John Bonham nació en 1628 en Elstow, Bedfordshire, hijo de Thomas y Margaret Bonham. Thomas era un calderero que viajaba por la zona reparando ollas y sartenes. Bonham aprendió el oficio de su padre y recibió una educación rudimentaria. En 1644 perdió tanto a su madre como a su hermana Margaret, quedando en un vacío familiar. Ese mismo año, cerca de cumplir los 16, se enlistó en el ejército para luchar durante la primera etapa de la Guerra Civil Inglesa. Pasó casi 3 años en el ejército. Cuando volvió a casa, vio que su padre se había vuelto a casar y tenía más hijos. Bonham decidió mudarse a una casa de campo. 2 años después, Bonham se casó, aunque el nombre de su esposa y la fecha exacta de su matrimonio no se conocen. Bonham relató que su esposa, una mujer piadosa, trajo consigo al matrimonio 2 libros puritanos que había heredado de su padre. También relató que, aparte de estos 2 libros, solamente tenían un plato y una cuchara para los 2. La primera hija de la pareja, Mary, nació en 1650 con un problema de ceguera. Tendrían 3 hijos más. La esposa de Bonham moriría 8 años después. Durante su juventud, Bonham había disfrutado de una vida libertina, bailando y disfrutando del juego, actividades que estaban prohibidas por los puritanos, sobre todo cuando se hacían los domingos, pues tenían una visión estricta del día del Señor. Justo un domingo, escuchó un sermón contra el quebrantamiento del día del Señor y Bonham lo tomó muy en serio. En esta época de su vida, mientras estaba de viaje, pasó junto a un grupo de mujeres que hablaban de asuntos espirituales en la puerta de su casa. Quedó tan impresionado por la naturaleza de esta charla que decidió unirse a la iglesia, constituida por un grupo inconformista que se reunía bajo el liderazgo del ex oficial del ejército realista, John Gifford. Por instigación de otros miembros de la congregación, Bonham comenzó a predicar, tanto en la iglesia como a grupos de personas en el campo circundante. El ascenso de Bonham como un predicador popular coincidió con la restauración de Carlos II. La libertad de culto que los separatistas habían disfrutado durante 20 años se terminó rápidamente. Aquellos que no se ajustaran a la Iglesia de Inglaterra serían arrestados. A causa de la persecución, en enero de 1661, Bonham se encontraba recluido en la cárcel del condado. Bonham podría haberse liberado prometiendo no predicar, pero se negó. Les dijo a los magistrados locales que preferiría permanecer en prisión hasta que creciera musgo en sus párpados que dejar de hacer lo que Dios le había ordenado. Sin embargo, el encarcelamiento no fue tan terrible. Le permitieron visitas, pasó algunas noches en casa e incluso viajó una vez a Londres. El carcelero le permitió ocasionalmente predicar en reuniones organizadas en secreto. Más importante aún, el encarcelamiento le dio el incentivo y la oportunidad de escribir. Escribió al menos 9 libros entre 1667 hasta 1672. Bonham probablemente pasó la mayor parte de su tiempo en su mayor legado, el libro El progreso del peregrino. Carlos II eventualmente cedió en 1672, emitiendo una declaración de indulgencia. Bonham fue liberado, licenciado como ministro congregacional y llamado a ser pastor de la iglesia de Bedford. Sin embargo, cuando se renovó la persecución, Bonham fue nuevamente encarcelado por 6 meses. Después de su segundo encarcelamiento, en 1678, su libro El progreso del peregrino fue publicado. El libro trata sobre una narración alegórica que describe el propio proceso de conversión de Bonham. El protagonista, como Bonham, es un calderero. Vagabundea desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial, una peregrinación hecha difícil por la carga del pecado, que es representada por un yunque sobre su espalda.
El protagonista viaja a través del desierto de la desesperación, la feria de la vanidad y otras estaciones simbólicas. El protagonista se llama Cristiano y la mayoría de los personajes son llamados por su característica más evidente. Toda la novela relata el viaje de Cristiano por su vida buscando la salvación. El título completo de la obra es El progreso del peregrino, el viaje de Cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. El libro fue instantáneamente popular en todas las clases sociales. Su primer editor, Charles Doe, señaló que se habían impreso 100.000 copias para 1692. Samuel Taylor Coleridge lo llamó la mejor suma teológica evangélica jamás producida por un escritor que no fue milagrosamente inspirada. Cada hogar inglés que poseía una Biblia también tenía una copia del libro. A pesar de que el libro le dio a Bunyan una gran fama, nunca abandonó su labor pastoral en la iglesia de Bedford. Una vez cabalgó bajo fuertes lluvias para pastorear a un padre y a su hijo. A causa de este viaje, enfermó mucho. Días después, un 31 de agosto de 1688, Bunyan muere. Escribió uno de los libros más queridos y exitosos de toda la historia del cristianismo, a pesar de tener poca educación y de pasar 12 años en la cárcel. Una gran lección sobre lo que Dios puede hacer nada más que con un corazón totalmente fascinado por su amor y por su gracia. Esto sucedió tal día como hoy.